Muy buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Qué lindo es estar en su casa para glorificar su nombre. Qué lindo es estar en su casa también para tener compañerismo. Qué lindo estar en su casa para abrir nuestro corazón a lo que Él tiene para cada uno de nosotros. El hecho de hablarle nosotros a Dios es algo maravilloso, pero el hecho que Dios nos hable a nosotros creo que es todavía más grande, ¿no creen ustedes? Y cuando venimos a su casa, venimos a adorarle, venimos también a hablar con Él porque oramos, pero qué lindo es que Él siempre nos bendice también, dándonos alguna palabra apropiada para nuestras vidas. Gloria al Señor. Muy bien, el domingo pasado estuvimos considerando, hermanos, un tópico muy pero muy importante de las Sagradas Escrituras, y es el tema de la doble porción, el tema de la doble porción. Y lo que nos llevó a enseñar al respecto fue porque después de estar estudiando, hermanos, al profeta Elías, empezamos ya a observar a su sustituto, Eliseo. Y como sabemos, Eliseo obtuvo ese gran privilegio de la doble porción, aunque todavía no nos hemos referido en especial al punto cuando Eliseo lo recibió, pero ya lo leímos. Estuvimos explicando que la doble porción, hermanos, era un privilegio que le correspondía a los hijos primogénitos. En el Antiguo Testamento, los primeros hijos tenían grandes prerrogativas sobre sus hermanos. En primer lugar, recibían, les dije, la bendición principal de su padre cuando éste iba a morir. En segundo lugar, dijimos también que los primogénitos eran consagrados al Señor con el propósito de ser los sacerdotes y guías espirituales de las familias de Israel. En tercer lugar, los primeros hijos sustituían a su padre en dignidad y autoridad en su ausencia o cuando éste faltaba, cuando había muerto. Y por supuesto obtenían la doble porción cuando eran heredados. Obtenían una doble porción cuando estos eran heredados. Había otros privilegios de los primogénitos de menos importancia, pero básicamente esos son los privilegios que ellos tenían. Por supuesto, para nosotros, su iglesia, la aplicación es espiritual y no literal. Es espiritual y no literal. Ya estuvimos viendo en Hebreos capítulo 12 y también en el capítulo 14 de Apocalipsis, que en los cielos hay una congregación de primogénitos que han alcanzado ese nivel espiritual. Allí en el monte de Sión, donde está el Cordero, donde está Cristo. Y esta, dijimos, debe ser nuestra meta. Eso debe ser nuestra meta, llegar a morar donde Él mora. En el monte de Sión,
donde se encuentra esa congregación de primogénitos espirituales. Asimismo mencionamos que para alcanzar esos privilegios de primogenitura que incluyen la doble porción, que es nuestro gran tema, hay requerimientos que debemos cumplir. Hay requerimientos. Y estuvimos viendo dos personajes que claramente nos muestra la Biblia, hermanos, que obtuvieron a pulso esa posición de honor de la primogenitura. Estuvimos estudiando un poco acerca de Job y estuvimos estudiando también a José. De Job dijimos lo que más se destaca de él. Hay mucho que hablar de Job, pero lo que más se destaca de él fue su terrible sufrimiento. Su terrible sufrimiento. Él sufrió en todas las áreas. En lo económico, él sufrió en lo familiar y sufrió en lo físico también, porque fue enfermado de una manera tremenda. Pero, hermanos, sin embargo, como también estuvimos viendo, valió la pena. Valió la pena. Dios nos ha dejado ese ejemplo, hermanos, creo yo, para que no nos quejemos. Para que no nos quejemos. Ninguno de nosotros, por terribles pruebas y tribulaciones que estemos experimentando, hermanos, jamás, definitivamente, no las podemos comparar con los padecimientos, con los sufrimientos que tuvo Job. Mucho menos con los sufrimientos y padecimientos que tuvo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Pero valió o no valió la pena? Claro que sí. Aunque nuestros padecimientos, hermanos, fueran inmensos, Pablo dice a los romanos en el capítulo 8 y versículo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Mis amados, si el premio es tan grande, la verdad es que vale la pena sufrir entonces como creyentes, como cristianos. Claramente vimos que Job, hermanos, obtuvo esa doble porción. En el capítulo 42 de Job y versículo 10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job. 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Qué interesante. Cuando él oró por sus amigos, él recibió sanidad. Y le fue quitada también su aflicción. Y dice, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Aumentó al doble. Él recibió una doble porción. Y estuvimos haciendo la comparación acá en el 42 de Job con el capítulo 1 y versículo 3 de Job. Él obtuvo exactamente el doble de animales y de todas las cosas que tenía al principio. Y de José vimos asimismo algunas características, hermanos, que debemos nosotros también experimentar si realmente queremos obtener la doble porción. Como sabemos, José también pagó un alto precio para obtenerla, un alto precio. Estuvimos hablando de la niñez de José. Él fue rechazado por sus hermanos, fue ridiculizado y fue vendido por ellos. Después ya él en Egipto fue encarcelado por la calumnia de aquella mujer perversa, la esposa de Potifar. Y a mi gusto, como les compartí, un detalle determinante en José es que no permitió, fíjese bien, no permitió que todo el padecimiento que él vivió
en su niñez, hermanos, le hicieran amargarse. No permitió que todo lo que le hicieron sus hermanos lo amargara e hiciera presa de él. No lo permitió. Todo eso y seguramente muchas otras cosas más hicieron que Dios pusiera sus ojos en él para bendecirlo con la doble porción que le correspondía realmente al primogénito, a Rubén. Pero la Biblia dice, hermanos, que Rubén, el primogénito de Jacob, perdió su derecho de primogenitura por inmoral. Él cometió incesto. Se acostó con una de las esposas de su padre. Él violó el hecho de su padre, dice la Biblia. Y Dios entonces le otorgó a José, quien sí fue puro sexualmente, pues huyó de la provocación de adulterio, ¿verdad?, cuando fue acosado por la mujer de Potifar. Así que a él se le dio, porque él sí fue puro moralmente. Primera de Crónicas, capítulo 5 y versículo 1, dice: y los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, dice, como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron todos a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Así que por inmoralidad Rubén perdió ese derecho, pero José lo obtuvo por su pureza moral. Recuérdese que los que están allá en el monte de Sión, en el capítulo 14 de Apocalipsis, dice que no se han contaminado sexualmente con mujeres y mantienen espiritualmente una virginidad, así dice Apocalipsis 14. Veamos ahora otro ejemplo de una tribu completa que obtuvo el derecho de primogenitura. Esta es la tribu de Leví. La tribu de Leví. Como ya mencionamos, hermanos, en los planes originales de Dios, los primogénitos de cada familia de todas las tribus de Israel eran los escogidos por Dios para ser sacerdotes. Así lo estableció Dios desde el principio. Éxodo capítulo 13 y versículo 1 dice: Jehová habló a Moisés diciendo, 13:1 del Éxodo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Los primogénitos eran para Dios, eran los que realmente les correspondía el sacerdocio. Sin embargo, todo Israel cometió idolatría allí en el monte Sinaí después de haber salido de Egipto. Todo Israel, incluyendo los primogénitos de las familias judías, aquellos que les correspondía el sacerdocio, ellos también cometieron idolatría. Así que, como ellos, los que les correspondía el sacerdocio, cometieron esa falta de idolatría también y no se arrepintieron, Dios los sustituyó por los levitas. Todos los primogénitos de todas las familias de Israel fueron sustituidas por la tribu de Leví, que fueron los únicos que después de haber cometido ese terrible pecado, porque también ellos lo cometieron, de hacer ese becerro de oro al pie del monte Sinaí, ¿entiende? Fueron los únicos que se arrepintieron. Ellos recibieron ese derecho también entonces de primogenitura, como estamos viendo, incluyendo, hermanos, el privilegio del sacerdocio. Ahora, el precio, hermanos, fue muy alto también para ellos. Y hermanos, esta es una cosa
de veras que a mí particularmente siempre me ha confrontado. Siempre me ha confrontado. El precio que ellos tuvieron que pagar, hermanos, fue un precio muy, pero muy alto. Después, hermanos, del terrible pecado de idolatría de todo el pueblo de Israel al pie del monte Sinaí, la orden de Dios para los levitas, que fueron los únicos que se pusieron del lado de Dios y se arrepintieron por lo que habían hecho, fue que tomaran su espada. Fíjese bien, que tomaran su espada y mataran a sus hermanos, a sus amigos y a sus parientes. Y esto nos sugiere, hermanos, que de todo el grosor de los levitas, de la tribu de Leví, no todos se arrepintieron y se pusieron del lado del Señor. Mire lo que dice Éxodo, capítulo 32 y versículo 26. Éxodo 32, 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: quien está por Jehová, esto fue inmediatamente después de la idolatría. Moisés se da cuenta y se pone ahí y dice: quien está por Jehová, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, y aquí viene el precio. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Verso 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta qué precio más elevado para alcanzar el privilegio de primogenitura que incluía el asunto de la doble porción y del sacerdocio y de lo demás que estuvimos viendo? Hermanos, ¿qué es lo que Dios nos está mostrando con esto? ¿Qué es lo que Dios nos está mostrando con esto? Mire lo que dice el versículo 29, 32, 29. Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis ¿qué? Consagrado a Jehová. Hoy os habéis consagrado a Jehová. Pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Ahí, en ese momento, fue la transferencia, hermano, la transmisión, más bien, de el privilegio del sacerdocio. Se le quitó a los primogénitos de todas las tribus de Israel, de todas las familias, porque ellos no se arrepintieron. Pero la tribu de Leví, que sí se puso del lado de Moisés y sí se arrepintió de lo que habían hecho, eso los hizo que se consagraran como sacerdotes ahora. Y él los escoge a ellos. Parece ser que no toda la tribu de Leví lo hizo, por eso es que tuvieron que sacar la espada y eliminar a aquellos que no lo hicieron. Dios nos está mostrando algo acá, hermanos. Hermanos, lo que aquí sucedió, distingue a los verdaderos siervos de Dios. Repito, Dios, hermanos, nos está mostrando aquí algo que distingue a los verdaderos siervos de Dios, a los genuinos ministros de Dios, o sea, los levitas espirituales. Los levitas espirituales. Un verdadero ministro de Dios
antepone, fíjese bien lo que estoy diciendo, los intereses de Dios antes que los intereses de su propia familia, de sus cercanos. Repito, un verdadero ministro y siervo de Dios antepone los intereses de Dios antes que los intereses de su propia familia, parientes, cercanos, amigos, ¿entiende? Y eso es difícil, eso es complicado. Un verdadero ministro de Dios es parejo en sus juicios, y no condesciende con los pecados de sus familiares y cercanos si estos le están fallando a Dios, si estos están deshonrando a Dios. Saca su espada. Un verdadero siervo de Dios saca su espada, por supuesto no la espada física ahora, ¿verdad? Pero la espada de su palabra. Saca la espada de su palabra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda ¿qué? Espada de dos filos. Saca su espada y los establece. Y los establece. Sea el papá, sea la mamá, sea la esposa, sea el hijo, ¿entiende? Sea el amigo, sea el, ¿entiende? Los establece como corresponde. Esta característica identifica, hermanos, exactamente a un verdadero ministro de Dios. Por eso, hermanos, cuando Moisés bendijo a las 12 tribus de Israel antes de morir, dijo a Leví, mire allí en el capítulo 33 de Deuteronomio, recuérdese, los patriarcas antes de morir siempre bendecían. Y aquí a Moisés le toca bendecir a las 12 tribus de Israel antes de morir, porque no iba a entrar a la tierra de promisión. ¿Ok? A Leví dijo, 33 de Deuteronomio, ahí está la bendición para cada una de las tribus, pero a Leví dijo, 33:8, tu Tumín y tu Urim, que eran estas piedrecitas que estaban dentro del pectoral del efod para recibir la dirección de Dios de qué hacer durante su travesía en el desierto, ¿verdad? Sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba. Pero mire lo que dice el verso 9. Quien dijo a su padre y a su madre, nunca los he visto. Y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció. Obviamente a aquellos que se resistieron a el llamado de Moisés del arrepentimiento, ¿entiende? Ellos tuvieron que efectuar un juicio tremendo, ¿entiende? Tremendo. Hermanos, esto de veras es inconcebible para nosotros que estamos en el Nuevo Testamento, pero así funcionaban las cosas en el Antiguo Testamento. Pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto, dice. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que los aborrecieren, para que nunca se levanten. Mire qué tremenda bendición para aquellos verdaderos siervos de Dios que se han ganado ese derecho de primogenitura, de la doble porción, del sacerdocio, ¿entiende? Porque no hacen acepción, no hacen distinción, sino que su juicio es parejo. ¿Sabe? Los levitas se reivindicaron con esta actitud. Se reivindicaron.
Pues en el pasado, muchos años antes, el padre de ellos, el patriarca Leví, junto a su hermano Simeón, habían también sacado la espada. ¿Se recuerdan de ese incidente? Pero en la carne, sin la orden de Dios. En esa ocasión, Dina, la hermana pequeña de ellos, había caído en inmoralidad. Ella fue atraída por el mundo, digámoslo así, se fue a dar una su vueltecita por ahí y llegó donde estaba Siquem, los siquemitas, se enamoró de un pagano, ¿entiende? Y cometió inmoralidad con él. Cuando Simeón y Leví, que eran hermanos de Dina, se dieron cuenta, en lugar de tomar acción con Dina, que fue realmente culpable, igual, ¿entiende? Tomaron acción en contra de los siquemitas y tomaron su espada y los mataron. Y los mataron a ellos. Esto trajo mucho dolor a Jacob, el padre de ellos, porque Jacob ya había medio arreglado el asunto, ya había ido a hablar con los siquemitas y había hablado con el rey de los siquemitas, porque el hijo fue el que se metió con su hermanita Dina. Y entonces dijo, bueno, la única manera de arreglar esto es que ustedes se vuelvan judíos. Y ellos dijeron, está bueno. Entonces digo, lo que tienen que hacer es circuncidarse, porque para ser parte del pueblo de Israel había que circuncidarse. Y entonces los siquemitas se circuncidaron, pero, esto no era tan avanzado como en nuestros días. Y lo hacían de una manera un poquito ruda, ¿verdad? Así que en el tercer día habían muchas fiebres en los siquemitas varones y había un gran problema de salud, pues, porque todo el mundo se había circuncidado allí. Y entonces ellos aprovecharon que ellos estaban todos débiles por la operación de la circuncisión y se los tronaron a todos. Se los tronaron a todos. Así que los levitas no venían muy bien, traían esa materia bien perdida, ¿entiende? Pero cuando tuvieron la oportunidad con Moisés y dijo, el que esté del lado de Dios, véngase para acá, ellos fueron los primeros. Y dijeron, ahora sí vamos a hacer bien la cosa. ¿Y qué si les toca hacer lo mismo, pero ahora con su familia? Ahora con su familia. Como acabamos de ver, las últimas palabras de Moisés antes de morir, hermanos, para la tribu de Leví fueron muy lindas, las leímos. Sin embargo, no fue así 240 años antes. No fue así. Las últimas palabras de Jacob, que estaba pero muy molesto con Leví y Simeón, las últimas palabras de Jacob antes de morir para Leví no fueron nada bonitas, no fueron nada lindas. En esa ocasión Jacob le había dicho a Leví lo siguiente, mire 49 de Génesis y versículo 5. Simeón y Leví son hermanos, hijos de Lea, ¿verdad? Simeón y Leví son hermanos, 49:5. Armas de iniquidad sus armas, dice. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré de Jacob y los esparciré en Israel. Qué tremendo. Qué tremendo. Así que Leví no había empezado bien, pero debido a que ahí en el monte Sinaí
después de haber fallado con el tema de la idolatría, junto con todos los israelitas, hermanos, debido a que tomó una acción diferente allí, se reivindicó. Cuando Moisés bendijo antes de morir a las 12 tribus de Israel, al referirse a los levitas, fue totalmente diferente entonces. Lo que hizo Moisés ahí fue confirmarlos como sacerdotes una vez más. Ya se los había dicho, pero ahí los confirma con el sacerdocio. Hermanos, los hijos de Leví, al actuar con el celo de Dios, no el celo de la carne, sino el celo de Dios, sacando su espada en contra de su propia familia y amigos, por orden de Dios, hermanos, fueron restaurados al grado que se ganaron la confianza de Dios para ejercer el sacerdocio en Israel. Privilegio de primogénitos. Saben, hermanos, en un sentido aquí todos somos sacerdotes, todos. De hecho, Pablo y Pedro así lo mencionan en sus epístolas. Además de eso, él tiene planes para nosotros, para el milenio, ser reyes y sacerdotes. ¿Entiende? En un sentido todos acá somos sacerdotes. Y tengo la impresión que no solo los ministros de Dios que estamos al frente, sino todos debiéramos actuar también como tales. Hermanos, sí es posible parársele aún a un padre que anda mal y decirle que eso no está correcto, y sacarle la palabra de Dios y establecerlo. Sí es posible parársele a un hermano, por bonito y lindo que sea. Si está actuando mal, lo correcto es establecerlo con la espada de la palabra de Dios. O a un hijo, por supuesto, con mayor razón. O a un amigo, ¿entiende? ¿Saben algo? Hay veces veo yo que los hermanos, cuando uno está dando duro desde el púlpito, dicen amén, amén. Porque ellos se ponen a pensar, le está cayendo al hermano aquel, o le está cayendo a la hermana aquella, ¿verdad? Porque como los conocen, ¿verdad? Pero cuando le está cayendo a su mujer, o cuando le está cayendo a su hijo, o a su esposo o a su esposa, ahí sí ya no dicen amén. Que les caiga a todos, menos a ella que no me la toquen, o a él que no me lo toquen, ¿entiendes? Y no debe ser así, hermanos. No debe ser así. Nosotros también, como sacerdotes que somos, tenemos que aprender a establecer, ¿entiende?, a aquellos cercanos con la palabra de Dios y no justificar el pecado de ellos, ¿entiende? No justificarlo, porque para juzgar a los otros bien drásticos, pero para juzgar a los propios hay veces son bien débiles. Además de los levitas, la Biblia nos presenta un buen número de casos donde claramente vemos que, como algunos, tuvieron que tomar medidas drásticas en contra de sus mismos seres queridos por agradar a Dios. Incluso tuvieron que tomar medidas con sus propias autoridades, cuando estos le estaban fallando a Dios. Pensemos en los hijos de Coré. Los hijos de Coré son un buen ejemplo de esto. Coré también fue un levita, pero fue un mal levita. Él celaba a Aarón. Dios había establecido como líder, digamos, político a Moisés y a Aarón como el líder sacerdotal. Escogió a Aarón y a su familia para ser solo ellos podían ser los sumos sacerdotes, pues.
los líderes de todo el sacerdocio levítico era la familia de Aarón. ¿Entiendes? Pero él estaba muy celoso con Aarón. Él creía que el puesto que había él recibido se lo merecía más él que Aarón, probablemente por la genealogía, donde su familia aparece como antes que la de Aarón. Así que Coré dirigió la sedición en contra de Moisés, en contra de Aarón, juntamente con otros dos personajes siniestros. Estos eran de la tribu de Rubén también, como era el primogénito, también estaban molestos por la primacía de Moisés, ¿entiende? Este se llamaba Datán y el otro Abirán. Y estos sublevaron a 250 de los principales de Israel. 250. Que no eran cualquier persona, eran de los principales, eran gente de consejo, varones de renombre. Pero quiero que notemos algo. Cuando el juicio de Dios iba a suceder en contra de ellos, porque son aquellos que se les abrió la tierra, ¿verdad? Y el fuego los consumió también a esos 250. Cuando el juicio de Dios iba a caer en contra de ellos, vemos algo que solo se puede leer entre líneas, así. Miren lo que dice Números 16 y versículo 23. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, 16 de Números, verso 23. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. O sea, quítense de ahí porque ahí va a estar fea la cosa. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Mire, primera medida, apártense de ellos, era lo que había que hacer. Ellos estaban murmurando en contra de la autoridad, ellos estaban haciendo una sedición en contra de Moisés y Aarón, ellos estaban tratando de hacer una división. Entonces la orden era, apártense de ellos. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. ¿Se da cuenta que no se menciona ahí a Coré? Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Si nos damos cuenta, hermanos, Coré sí se menciona, por supuesto, arriba. Si nos damos cuenta, hermanos, Coré iba sin familia, sin hijos, iba solo. Pero Datán y Abirán sí iban con su familia. Los hijos de Coré, hermanos, no estuvieron con él en esa sublevación. Solo Datán y Abirán con sus familias. Ahora, ¿cómo es posible que Coré haya logrado influenciar a Datán y Abirán con toda su familia, y además a 250 de los hombres más importantes de Israel, y no pudo influenciar a sus propios hijos? Esto se confirma cuando se relata este incidente ahí en el Salmo 106. En el Salmo 106 no se menciona a Coré. Mire lo que dice el verso 17. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán. Verso 18, y se encendió fuego en su junta y la llama quemó los impíos. Notemos que no se menciona la familia de Coré. Una porción más, 26 de Números, vemos también este asunto, que los hijos de Coré no participaron.
26 días de Números, dice, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, dice. Cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Pero dice mire lo que dice el verso 11, mas los hijos de Coré, ¿qué dice? No murieron. No murieron. Hermanos, aquí claramente vemos que los hijos de Coré no participaron en esta sublevación. ¿Por qué? Hermanos, indudablemente no estuvieron de acuerdo con su papá. No estuvieron de acuerdo ni participaron con su padre en esta rebelión en contra de sus líderes. Hay veces los hijos son más sensatos que los padres. Y sabe, Dios honra eso. Dios honra eso. Y honró a los hijos de Coré. Usted puede leer los salmos y muchos de ellos son salmos que hicieron y que cantaron los hijos de Coré. Los hijos de Dios los levantó como tremendos salmistas a Dios. Dios los honró por eso. Sí, hermanos, sí es posible pararnos y resistir a un familiar, sea quien sea, aun si se trata del mismo padre o de la misma madre. Si están haciendo algo incorrecto que ofende a Dios, nosotros como hijos debemos también poner un alto y sacar la espada y establecerlos con la palabra de Dios. Si alguien de la familia está cayendo en murmuración, si alguien de la familia está cayendo en rebelión en contra de la autoridad o cualquier otro pecado que desagrada a Dios, nosotros no debemos de participar de ello y debemos establecerles. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Otro que tuvo que tomar acciones incluso con su padre fue Gedeón. Gedeón fue un tremendo juez de Israel, fue el quinto juez de Israel. ¿Sabe? Cuando Dios llamó a Gedeón, que estaba ahí limpiando en un lagar el trigo, lo primero que le tocó hacer a Gedeón después de su llamado por Dios fue derribar los altares paganos que Joás, su padre, se había hecho. Dios le dijo a Gedeón ahí en el capítulo 6 y versículo 25, 6:25 de Jueces, en la última parte, derriba el altar de Baal que tu padre tiene, le dijo a Gedeón. Pero era su papá, por Dios santo, sí, pero hay que hacerlo. Y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Y hermanos, qué prueba tan tremenda. Pero era un llamado que Dios le estaba haciendo y había que tomar acción. Y había que ponerse del lado de Dios. Ahora sí, los sentimientos, las emociones familiares, y ¿entiende? Tenían que quedar por un lado. Así que Gedeón lo hizo. Por sabiduría lo hizo de noche. Para que no se dieran cuenta quién lo había hecho, pero lo hizo. ¿Entiende? Porque el pueblo se le hubiera venido encima, ¿entiende? Así que lo hizo, tomó unas gentes y lo hizo de noche, pero lo hizo. Otro caso tremendo donde vemos cómo se actúa bajo el celo de Dios es el que tuvo que hacer el rey Asa. El rey Asa. Bueno, Coré con su papá, Gedeón con su papá, pero el rey Asa le tocó con su mamá. Un profeta llamado Azarías exhortó al rey Asa para que buscara
a Dios, porque el pueblo de Israel no andaba bien. Y Asa fue animado por esa palabra y la obedeció. Así que limpió toda la tierra de Judá de la idolatría en que había caído, y después se puso a reparar el verdadero altar, que también no estaba bien. Sacrificaron ahí una gran cantidad de bueyes y de ovejas a Dios, y todo el pueblo prometió solemnemente que buscarían a Dios de todo su corazón y de toda su alma. Incluso todo el pueblo juró que el que no lo hiciera así debía morir. Debía de morir, grande o pequeño, hombre o mujer. Ya no les puedo decir, y adivinen qué, porque ya se lo dije. La mamá o abuela, como dicen algunas otras versiones, de Asa, hermanos, no se deshizo de su imagen que se había hecho, de su ídolo que tenía ella particular. Así que aunque no se dice que murió, sí se dice que ella, que era la mamá del rey, fue depuesta de su dignidad. Depuesta de su dignidad. Fue removida de su posición real. Segundo de Crónicas, capítulo 15 y versículo 16. Y a una Maaca, madre del rey Asa, dice, y a una Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, dice. La depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó en el torrente de Cedrón. Así que a Asa le tocó con su mamá. Sin duda, hermanos, son actos difíciles de tomar, pero necesarios. Cristo dijo en Mateo capítulo 10 y versículo 37, y esto lo hemos estado citando mucho: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y que sigue diciendo, el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. No es digno de mí. Hay otro caso elocuente de alguien que ejecutó un juicio en contra de su familiar. El celo de Dios que había en este hombre, que a propósito era levita, no le permitió hacerse la brocha. Cuando vio que su hermano cometió inmoralidad con una mujer madianita. Hermanos, si usted se hace la brocha de lo que está viendo y no lo dice y no establece a las personas, se está metiendo en un serio problema. Porque hechor y consentidor pecan por igual. Pecan por igual. Hay cosas que a veces nosotros como pastores no sabemos, y usted sí las sabe. Y en lugar de ayudar a la iglesia para que la iglesia viva una vida de pureza y de santidad, lo oculta. Y si lo oculta, hermanos, no vamos a pasar de sopia a gavilán. Esas cosas tienen que salir a luz, tiene que haber arrepentimiento. Esas personas necesitan ser ministradas, esas personas tienen que ser cambiadas. Peor si tienen privilegios y no andan bien con Dios. Dicen amén. Gloria a Dios. En realidad, Dios a través de Moisés había dado la orden de matar a aquellos que habían atendido al consejo del falso profeta Balaam. Balaam, como no había logrado maldecir a Israel, porque todas las maldiciones le salían bendiciones, cambió de táctica entonces.
Y lo que hizo es inducir a los israelitas a la inmoralidad y a la idolatría. Y por eso vemos ahí a un hombre llamado Zimri cometiendo inmoralidad con una madianita. Números capítulo 25 y verso 5, pero veamos a este levita que sí tenía celo de Dios. Gracias a Dios por aquellos que sí tienen celo de Dios. Y no estamos hablando aquí de legalismos ni de cosas de esa naturaleza, hermanos. Simplemente al pan pan y al vino vino. Amén. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Estamos en Números 25 y verso 5. Ya la orden estaba dada. Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor, un ídolo. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, ahí luciéndola, ¿verdad? Luciéndola. ¡Qué cuero! ¡Qué cuero! A ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y hermanos, empezó a hacer averías con ella ahí. Así descaradamente, casi como retando a Dios, retando a Moisés. Pero ahí estaba Finés, este levita, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Nada menos, nieto de Aarón. Y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Atravesaditos me los hizo. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Eso lo menciona Pablo en el Nuevo Testamento. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Y reconfirma Dios aquí el pacto que había hecho con Leví, con todos los sacerdotes. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Pero Leví y Simeón, hace muchos años antes, habían hecho una travesura. Si eran uña y carne, los dos. Ellos fueron a matar a todos los siquemitas. Eran hijos de la misma nana, de Lea. Los dos eran hijos de la misma, pero ahí no hay compadrazgos. Ahí no hay compadrazgos. Aunque era su hermano del alma, se fue con Pancho. Finés no podía condescender, hermanos, con un pecado de inmoralidad de esa naturaleza. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Qué horas son? Leamos rápidamente un par de escrituras, sin explicarlas. Deuteronomio capítulo 13, versos 6 al 11. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija,
tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo descubrirás, sino que ni lo encubrirás, sino lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ella. ¿Qué les parece? Qué tremendas las reglas del juego en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eran tremendas. Una escritura más. Zacarías 13, versos 2 y 3. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, Zacarías 13, 2, 3. Quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Es que, hermanos, el tema de la idolatría a Dios es muy drástico en cuanto a eso, porque intenta sustituir a Dios, al único y verdadero Dios. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová, y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. O sea, hermanos, si había un hijo ahí profetizando cosas que nada que ver, hermanos, también eliminaban eso, los mismos familiares, los mismos padres. Como les digo, en el tiempo de la ley las medidas eran tremendas, eran drásticas, hermanos. Y los que fallaban pagaban con su vida sus pecados, a manos de sus propios cercanos, familiares. Pero hoy, hermanos, el asunto es espiritual. Yo no estoy promoviendo de ninguna manera medidas violentas, ¿entiende? Mucho menos en contra de un familiar, ¿entiende? Estoy diciendo que seamos celosos de Dios, que seamos justos, que no condescendamos con el pecado, aún de ninguno de nuestra familia. Yo siempre he dicho que con los propios hasta hay que ser más estricto todavía. ¿Entiende? No importa de quién se trate. No importa de quién se trate. No podemos amar a nadie más que a Dios. Eso lo dijo Cristo. Aquí es donde cabe la escritura que dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es que no se puede condescender con el pecado. ¿Cuál fue el gran problema de Adán? ¿Cuál fue el gran problema de Adán? Sustituyó el amor de Dios por el amor humano. Adán cedió al ofrecimiento de su mujer de comer de la fruta. Repito, Adán cedió al ofrecimiento de su mujer de comer de la fruta. En lugar de reprenderla, en lugar de corregirla, en lugar de decirle no, yo no lo hago, ¿entiende? Ella fue engañada. Pero Adán no, él no fue engañado.
Él a sabiendas lo hizo. Ese fue su gran error. No actuó con justicia, con rectitud. Desobedecieron a Dios. Desobedeció él a Dios. ¿Se recuerda de Elí? Este sacerdote aguado. Aguado con sus hijos. Él no sacó la espada con sus hijos. Él sabía que sus hijos andaban bateando, andaban mal con Dios. Y tan solo los regañaba de una manera tibia. ¿Por qué hacéis cosas semejantes, hijitos míos? ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? No, mijitos, no se porten así. ¿Entiendes? Y los patojos eran unos mañosos. Todas las mujeres que llegaban a ofrecer sus sacrificios y las familias, ellos se las cantineaban y se acostaban con ellas. Y cuando estaban ofreciendo los sacrificios, se agarraban los mejores pedazos y se los comían. Y lo que no servía se lo dejaban a Dios. No podía ser, ¿entiende? Y Elí lo miraba ahí, no los regañaba, no les decía nada, nunca sacó la espada con ellos, ¿entiende? Miremos otro caso. Aarón. Yo creo que Aarón, hermanos, amaba muchísimo a sus hijos. Y yo creo que era un buen padre, creo yo. Él amaba a Nadab y a Abiú. Pero lamentablemente estos patojos no hicieron bien la cosa. Y ofrecieron fuego extraño. Ofrecieron fuego extraño que Dios nunca les mandó. Así que Dios intervino y los mató. A Aarón no le quedó otra más que aceptar el juicio de Dios hacia ellos. ¿Sabe lo que Moisés le dijo a Aarón y a sus otros hijos, Itamar y Eleazar, los dos que le quedaban? Moisés le dijo de parte de Dios a Aarón lo siguiente, Levítico 10:6: no descubrirás vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo. No descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo. Pero no lo dejó ni hacerle el luto, pues. Para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. O sea, que todos lloren por Nadab y Abiú, pero tú no. Ni siquiera duelo vas a hacer. No le dio chance, pues, para lamentar la muerte de sus propios hijos, porque hicieron algo inapropiado, ofrecieron fuego extraño. Cuidémonos, hermanos, como sacerdotes que somos, cuidemos nuestra integridad. Saquemos la espada del Espíritu, que es su palabra, cuando sea necesario, y pongámonos del lado de Dios y no del pecado. Pongámonos del lado de Dios. Es obvio, llega un momento en que a los hijos hacen lo que se les ronca la gana y deciden por ellos mismos, ¿entiende? Ellos hacen lo que quieren con su propia vida. Pero el punto es que nosotros los padres debemos dejarles bien claro, hermanos, cuál es nuestra postura delante de Dios, y debemos establecerlos con la palabra de Dios. Que el mal no quede en nosotros. ¿Entiende? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aquellos hermanos que nos esforzamos por andar bien con Dios, debemos ser una constante reprensión en contra de los que andan mal.
en nuestra familia. Una constante reprensión. Tenemos una responsabilidad delante de Dios. Creo que nosotros somos los guardas de nuestros hermanos. ¿Se recuerda cuando Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le dijo, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Sí, hermanos, nosotros somos guardas de nuestros hermanos. Nuestra familia, parientes, amigos cercanos, hermanos, es lo más preciado que tenemos después de Dios. Si nosotros no los estorbamos, si nosotros no los amonestamos, ¿quién lo va a hacer? Y ellos se van a ir al infierno. Así de sencillo. Así de sencillo. Por supuesto, hermanos, tenemos que amonestarlos, tenemos que exhortarlos con mucho amor. Claro que sí, con mucho amor. Porque los amamos. No queremos que se pierdan. Hagámoslo con amor, pero con firmeza. Con amor, pero con firmeza. Terminando ya. Regresando a la tribu de Leví. Fue por eso que Dios escogió, hermanos, a los levitas en lugar de los primogénitos de las familias de Israel para ejercer el sacerdocio. Antes Leví había usado su espada, dijimos, en la carne, para defender a su hermana, quien finalmente había tenido la culpa, porque ella se les fue a ofrecer a los siquemitas. ¿Entiende? Pero ahora los levitas obedecieron a Dios usando la espada, incluso en contra de sus seres amados, que no se retractaron de la idolatría. Eso los calificó para obtener el sacerdocio, que era un privilegio de los primogénitos, incluyendo la doble porción. Incluyendo la doble porción. Por eso, una y otra vez, ahí en Números capítulo 3 y capítulo 4, Dios deja bien claro que los levitas ahora eran los sacerdotes. Números 3:12 dice, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, dice. En lugar de todos los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán, pues míos son los levitas. Hablando de que eran los escogidos para el sacerdocio. Y como todos sabemos, hermanos, y ya lo mencioné, el deseo de Dios es que seamos, ¿qué? ¿Reyes y qué? Sacerdotes. ¿Qué dice Isaías capítulo 61 y versículos 6 y 7? Y vosotros seréis llamados, gloria al Señor. ¿Qué dice? Sacerdotes de Jehová. 61 de Isaías, verso 6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Ministros de nuestro Dios seréis llamados. Aleluya. Sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán, ¿qué? Doble. Los sacerdotes, ¿qué? Doble honra y tendrán perpetuo gozo. Pablo, al referirse a los ministros de Dios, o sea, a los levitas espirituales, les dice en 1 de Timoteo, capítulo 5 y versículo 17, los ancianos, hablando de los líderes, que gobiernan bien, los ministros de Dios, sean tenidos por dignos de ¿qué? Doble honor. De doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pónganse de pie, por favor. Les hago la misma pregunta que les hice la semana pasada. ¿Cuántos quieren la doble porción? ¿Todavía? ¿Cuántos quieren la doble porción? Tomemos la espada de su palabra, entonces.
la espada de dos filos de su palabra, y usémosla cuando sea necesario, con mucho amor, pero con mucha firmeza, para establecer no solo a los ajenos, sino también a los propios, sobre todo a los propios, porque eso fue lo que consagró a la tribu de Leví para ser los sacerdotes de Dios. Señal inequívoca de los verdaderos siervos y ministros de Dios.